Me ha interesado mucho siempre las máscaras y el títere tiene una relación también a nivel de creación del personaje con la máscara. El títere es una, bueno, no es una máscara, pobrecito, ¿no? Está todo en él, todo es el títere, bueno, depende qué tipo de títere, porque estamos hablando así en general y hay muchos tipos. También hay títeres en las que parte del títere es el cuerpo del actor, que es más parecido al mundo de la máscara, donde hay una parte fija y otra móvil. Pues el títere es lo mismo, a veces el entero está fijo porque es la estructura que tiene y tú con tu cuerpo, con tu voz le vas dando la movilidad. No sé, que hay un paralelismo muy grande también con las máscaras y con este tipo de teatro que me gusta más a mí, ¿no? Con menos texto, aunque también hay espectáculos de títeres con muchísimo texto. Bueno, ahí también puedo dar mi opinión o no, de qué me parece más correcto o menos, eso ya cada uno es lo que le parece, pero a mí me parece que el títere da una posibilidad de con pocas palabras o sin palabras llegar muy lejos, lo mismo que el teatro gestual y tal. Entonces, esto confluye, no sé, es que eran caminos diferentes que me llevaban hacia el títere. Y después ya descubrí los objetos y entonces ya dije, bueno, hasta que no conseguí con Aurora y con Marga que creásemos las cosas de la vida, no paré. Porque había momentos, a veces un poquito de duda, ay Arantxa, i si parlem, y yo decía que no, que hem d'anar per aquí, ¿no? Tenemos que seguir con los objetos y sin hablar, que es un filón que tenemos que explorarlo, ¿no? Y después ya cada una que haga lo que quiera con su vida.